¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y bueno es siempre, amén. Vas a mirar al que está allá a tu lado y le vas a decir: cada situación es una oportunidad para vivir la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la manifestación de la gloria de Dios? ¿Y cuántos saben que tenemos un Dios que es grande, que es poderoso, que es sobrenatural? Y que todo lo que te habló, todo lo que te prometió lo va a cumplir al pie de la letra. Siempre y cuando. Siempre y cuando ¿qué? Andemos en obediencia y en santidad. Bájamele un poquito, hijo, porfa. Amén. Tú y yo, dile que está a tu lado, tú y yo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo, hijo, no del todo, súbemelo un poquito. Tú y yo, aparte de que hemos nacido de nuevo, hemos sido llenados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo fuimos lavados con la sangre del Cordero. Tú y yo fuimos levantados, fuimos llamados, fuimos redimidos, fuimos levantados y hemos sido restaurados. ¿Para qué? Para hacer cosas sobrenaturales en Cristo Jesús. Amén. En ti y en mí hay un gran propósito de parte de Dios. Hay un llamado gigante que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y tú fuiste escogido para hacer cosas sobrenaturales. Hay una gran palabra, una gran promesa. Y tú y yo fuimos escogidos para poner manos sobre los enfermos y que sean sanados. Fuimos escogidos tú y yo, ¿para qué? Para atar y para desatar en el nombre de Cristo Jesús. Fuimos escogidos ¿para qué? Para que el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios repose sobre nosotros y nos levantemos ¿a qué? A deshacer toda obra de Satanás y hacer la obra del reino de los cielos. Estamos, iglesia. ¿Y cuántos se van a levantar para poderlo hacer en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Hay una palabra y vamos a ir a Apocalipsis 5:10. ¿Cuántos se saben esa palabra? ¿Qué dice Apocalipsis? Ya me la pusieron, ya le pastelearon. Y la palabra de Dios dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eres un rey y sacerdote. Y no solamente eres un rey y sacerdote donde te coronaron, sino que te entregaron un territorio, un terreno, para que tú te levantes y vayas como rey y sacerdote y gobiernes sobre esa tierra. Como rey y sacerdote recibiste poder y autoridad. ¿Para qué? Para levantarte en el nombre de Jesús. ¿Y para qué? Para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer restauración, para que la gloria de Dios descienda y se vea esa gloria manifestada y revelada a donde tú vayas y donde tú estés. Ese es el propósito que Dios tiene contigo. Eso es para cuál es tu llamado. Tu llamado es ser rey y sacerdote. Y como rey y sacerdote tenemos que levantarnos y vivir como reyes y sacerdote, a gobernar, a decirle a Satanás que no tiene poder ni autoridad, que el poder que tú le habías entregado a Satanás hasta hoy tiene que llegar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tienes que quitarle a Satanás todo el poder que tú mismo le has entregado y levantarte ¿a qué? A permitirte que la obra que Cristo ha comenzado en ti pueda ser terminada y pueda ser perfeccionada. Amén. Estamos, iglesia. ¿Y cuántos se van a levantar en esta noche? Dile al que está ahí a tu lado: tú eres rey y sacerdote. Pero dile: eres rey y sacerdote, pero al servicio de Jesucristo. No para hacer tu voluntad, no para hacer lo que tú quieras. Amén. Tú tienes una identidad en Jesucristo. Pero no les gustó. Tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Tú tienes un carácter en Jesucristo. O sea que todo lo que tú vas a comenzar a hacer a partir de ahora, lo vas a hacer conforme ¿a qué? Al propósito de Dios.
Ya no vas a pensar por tu cuenta, ya no te vas a mover por tu cuenta, ya no te vas a ir a lo que tú quieres hacer o a lo que a ti te parece hacer, porque tú tienes la identidad y el carácter de Cristo Jesús para obedecer y someterte a la voluntad de Dios. Hay una gran palabra, una gran promesa y está aquí, y quiero tomarla en esta noche. Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. Y dice su palabra. Esta palabra es para el que tenga identidad y carácter en Jesucristo. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien con una identidad y con carácter en Jesucristo? Esta palabra es para ti y tiene tu nombre y dice: y estas señales, ya vamos a ver cuáles. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Hay alguien que cree? ¿Hay alguien que cree? Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán ¿a quién? Estas señales seguirán a Daniel, seguirán a Camila, seguirán a Gloria, seguirán a Darwin, seguirán a Manuela, seguirán a Dulce, seguirán a Sebastián, seguirán al pastor, seguirán a... Estas señales te seguirán a ti, que te levantas a creer que lo que Dios te habló, lo que Dios determinó, lo que Dios te prometió, se cumple en el nombre de Jesús. Vas a levantar tus manos porque tú acabas de decir que tú crees. Y declaramos, Padre, ahora en el nombre de Cristo Jesús, que tu iglesia, que tu pueblo, que tu ministerio, el reino sobrenatural de Dios, se levanta a creer en cada palabra que tú nos has dado. Hoy tomamos y recibimos esta palabra donde tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Y nos levantamos como pueblo a creer que en tu nombre, Señor, echaremos fuera demonios, que en tu nombre hablaremos lenguas, que en tu nombre tomaremos sobre nuestras manos serpientes, y si bebiéremos cosa mortífera, nada nos podrá dañar. Donde todo pondremos manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Cada palabra, cada promesa, cada cosa que Dios ha hablado para ti, que ha determinado para ti, si tú lo crees, viene para ti. Tú hoy tienes el poder de atar y de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Tú hoy tienes el poder de decirle a Satanás: sal fuera en el nombre de Jesucristo. Y Satanás no te va a ver a ti, Satanás va a ver a Cristo mismo sobre ti y va a tener que obedecer en el nombre de Jesús. Tú hoy tienes el poder de poner manos sobre ese enfermo, y ese enfermo, la enfermedad que había sobre él, se tiene que secar, se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. A muchos el Padre también les ha dado, o a todos nos ha dado dones, pero a muchos les ha dado el don de lenguas, interpretación de lenguas. Es hora de que tú comiences a activar ese don de lenguas. Y no solamente el don de lenguas, activa esos dones que el Padre te ha entregado. Tú tienes dones y tienes talentos en los cuales todavía están quietos, están adormecidos, en los cuales todavía el Padre te los dio para ponerlos al servicio de la iglesia, y tú te has conformado con saber que los tienes y ahí están. Y Él te dice: a los que creen hablarán nuevas lenguas. Y si tú lo pides también, te da el don de interpretación de lenguas. Su palabra dice: pide y se os dará. Dios ha determinado darte poder, autoridad, revelación, sabiduría, discernimiento, denuedo. Él ha determinado bendecirte, multiplicarte, sanarte, porque eres un rey y sacerdote, y te quiere bendecir porque a Él le plació. Solamente que tenemos que hacer, creerle. Créele, crea todo lo que Dios te ha dado. Una cosa, hijos, es ser conocido en el cielo, pero otra cosa muy diferente es ser conocido en el infierno. Que cuando Satanás te vea, diga: yo me quito, porque allá viene un hombre y una mujer de Dios, allá viene un rey y sacerdote con poder y con autoridad. Que Satanás sea el que te tenga miedo a ti y tú no tengas que tenerle miedo a Satanás.
Que Satanás sea el que tenga que huir de ti, porque tú vas en la presencia de Jesucristo. Se llegó la hora, iglesia, de que nos tenemos que levantar a hacer esa obra y acudir a ese llamado de parte del reino de los cielos que hay en ti y en mí. Que cuando Satanás te vea, diga: yo con ese o con esa no me meto. Ese está empoderado, ese está lleno del Espíritu Santo de Dios, ese no le tiene temor a nada y se enfrenta a lo que sea. Y eso es lo que el Padre quiere contigo y conmigo. Que nos levantemos a creerle a Él, que nos levantemos a saber que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay algo muy tremendo por lo cual tú y yo muchas veces hemos dejado de creer, hemos dejado de recibir la palabra y hemos dejado de recibir el cumplimiento de esa promesa y acudir al llamado de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y uno de los problemas que tenemos los cristianos, que tienen muchos cristianos, es que todavía no han podido identificar contra quién es su batalla, contra quién es la pelea, contra quién tiene que ir a batallar y contra quién tiene que ir a pelear. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A ser destituidos de esa gloria de Dios. Tu lucha y mi lucha no es con tu hermanito. Tu lucha y mi lucha no es con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los pastores, con el jefe, con el compañero de trabajo. Tú y yo tenemos que entender quién es nuestro enemigo y en el nombre de Jesús atarlo, echarlo fuera y ponerlo bajo los pies de Cristo Jesús. A eso fuimos llamados. Mira las señales. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Pero está la situación donde la gran mayoría de los cristianos siempre tienen una bronca, porque me saluda, porque no me saluda, porque me mira, porque no me mira, porque me miró feo, porque me miró bonito, porque me saludó de esta forma y no me saludó de la otra, porque miró para allá y no miró para acá. Siempre tenemos una lucha con nuestros hermanos y aún con la gente de afuera. Muchas veces, o mejor dicho, no, muchas veces no. La gran mayoría de veces los cristianos no han podido identificar que esa lucha, que esa batalla no es contra esa persona. El problema no es el hermano, el problema no es el vecino, el problema no es el jefe, el problema no son los pastores, el problema no es la iglesia. El problema es que tú y yo no logramos entender y no logramos identificar hacia qué tenemos que batallar. No hemos logrado identificar cuáles son nuestros verdaderamente enemigos. Y es aquí donde viene la palabra, porque la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y cuando tú y yo creemos en Dios, cuando tú y yo creemos en Cristo y cuando tú y yo creemos en el Espíritu Santo de Dios, sabemos que Él nos va a confrontar, nos va a exhortar, nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a vivificar. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él nos llamó a hacer. Pero somos tú y yo los que colocamos el obstáculo, el problema, la división, la situación. ¿Para qué? Para no poder alcanzar todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Dile al que está a tu lado: el problema no soy yo. Dile: el problema no soy yo. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios, y en la presencia del Espíritu Santo de Dios, ata y echa fuera a ese demonio. Dale la orden que te tiene que soltar y se tiene que ir, y levántate a ver la gloria de Dios. Hijos, una gran promesa y una gran palabra de parte de Dios. Acabamos de ver una en Apocalipsis 5:10. Eres rey y sacerdote. Te doy, aparte de que te corono, te pongo como rey y sacerdote. Aparte de que te limpio, aparte de que te purifico, te levanto, te restauro y te hago restaurado. Y te pongo dentro de las naciones como rey y sacerdote, como luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Te estoy dando poder y autoridad si tú crees en mí. Si tú crees en mí, abre tu boca y todo demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús.
Si tú crees en Él, como dice su palabra, vas a poner manos sobre los enfermos y todos se van a sanar. Si tú crees en Él, como su palabra lo dice, vas a poder hablar en nuevas lenguas. Vas a poder declarar palabra de bendición, palabra de vida. Vas a poder desatar, vas a poder atar y vas a poder ser esa luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Pero identifica realmente contra qué estás batallando. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y todos pecamos por pensamiento, por obra y por omisión, pero nos quedamos ahí en el pecado. Fallamos, claro que fallamos. Pero la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer. Tienes que creer en que fuiste escogido para ser rey y sacerdote. Tienes que creer que fuiste escogido para ser un ministro del reino de los cielos. Tienes que creer que fuiste escogido para hacer luz en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Tienes que creer que eres un instrumento en las manos de Dios. Tienes que levantarte a creer que cuando se levantan en tu contra, tu Padre te dice: quédate quieto que yo peleo por ti. Tienes que levantarte a creer que su palabra dice: levántate a resplandecer en mi gloria, así haya tinieblas y haya oscuridad. Tienes que creer que todo lo que viene a ti, todo lo que viene a mí, todo lo que pasa en nosotros y todo lo que Dios permite en la vida de nosotros es con un propósito. Y la palabra de Dios dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Y todas estas palabras, todas estas promesas y todo lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha determinado son para los hijos de Dios que tienen un carácter y una identidad en Cristo Jesús. Es lo único. Carácter e identidad en Jesucristo. Son para hijos de Dios que andan conforme a su palabra, a su propósito y a su voluntad. Muy difícil. Si la misma palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, son fáciles. Y al igual la palabra dice que si te falta sabiduría, pídesela. No sabes cómo obedecer su palabra, no sabes cómo andar conforme a su ley, sus mandamientos y sus estatutos. Dile: Señor, quiero obedecerte, pero no sé cómo. Y tú me estás diciendo que si me falta sabiduría, que te la pida. Yo te pido sabiduría para poderte obedecer. Hijos, nos tenemos que levantar. Ya no podemos seguir siendo el tapete de Satanás. Satanás pisotea, te daña, te lastima, y seguimos ahí conformes en medio de esa inconformidad. La palabra en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Por qué no se cumple esta palabra? ¿Por qué no se ha cumplido la palabra donde dice que somos reyes y sacerdotes? Porque no creemos. Y al no creer, viene la desobediencia, viene el pecado, viene la rebeldía, viene el maquinar el pecado, viene el deleitarnos en las cosas del mundo. Al no creer, la palabra, las promesas y todo lo que Dios habló y todo lo que Dios determinó hacia nosotros se estanca. Por eso hoy podemos ver muchos hombres y mujeres de Dios estancados, muertos, adormecidos espiritualmente, donde quieren hacer, quieren servir, quieren hacer la obra de Dios, pero no lo pueden hacer. Y es tiempo de que nos levantemos, iglesia. Ahí está la palabra: arrepentíos y convertíos.
Y cuando tú y yo nos arrepentimos, son borrados todos nuestros pecados. Por muy graves que sean, por muy horribles que hayan sido esos pecados, dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sea cual sea el pecado que haya en ti, si hay arrepentimiento, si hay conversión, tus pecados son borrados. Serás limpiado, serás sanado. ¿Qué tiene que haber? Arrepentimiento, conversión, santidad, obediencia, humillación, creer. Solo nos falta dar ese paso. Muchas de las cosas que hoy le pasan a la iglesia, muchas de las cosas que hoy le pasan a los hijos de Dios, muchas de las cosas que nos pasan a ti y a mí hoy, son porque nos hemos metido ahí por nuestra propia rebeldía y desobediencia. A todo lo malo que viene a nosotros, siempre le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me hizo caer, el diablo me robó la bendición, el diablo hizo lo otro. Pero muchas de las cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros es porque nosotros mismos, porque tú y yo mismo nos metemos en eso. Porque no tenemos carácter, porque no tenemos una identidad en Jesucristo, porque maquinamos el pecado, porque nos deleitamos en el pecado, porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Hay muchos líos y muchas situaciones que lamentablemente estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hoy en los cristianos hay enemistades. Es tremendo decirlo, pero aún dentro de las mismas iglesias, dentro del mismo lugar, cristianos que no se hablan, que se caen mal. A mí no me gusta al lado de este, no me gusta al lado del otro. Hay falta de perdón, hay líos y problemas que han venido a nosotros porque hemos tomado malas decisiones, porque no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que a mí me parece, lo que yo quiero y que no me digan nada. Y solamente cuando hacemos todo esto, lo único que viene a nosotros es estancamiento, adormecimiento. Hay cristianos mentirosos y dicen ser cristianos, y el padre de la mentira es Satanás. Hay cristianos mentirosos, hay cristianos que pelean, hay cristianos chismosos y se dicen ser cristianos. Hay cristianos que no perdonan, hay cristianos, y miren lo que estoy diciendo, hay cristianos entre comillas que son altivos, son arrogantes, son vanagloriosos, son egoístas y dicen ser cristianos y quieren ir a poner manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Hay cristianos que murmuran. ¿Ya te das cuenta? Porque esta palabra y estas promesas no se han cumplido todavía. Porque los dones y talentos están quietos. ¿Te das cuenta por qué pones manos sobre un enfermo y no pasa nada o se muere? ¿Te das cuenta por qué oras, aparentemente oras, y le pides algo a Dios y no te responde o no concede los deseos de tu corazón? Porque la palabra de Dios, que dice: deleítate en Jehová, y te enojas con Dios porque yo le oré
yo le pedí, yo le clamé a su manera, que me abra la puerta y que me bendiga. Y como no me respondió o no me dio lo que yo quería, se apartan de Dios. Y dicen ser cristianos. Hazte esa pregunta, iglesia. ¿Realmente soy un seguidor de Jesucristo? La palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo, obedecer su palabra, andar conforme el evangelio. Hazte la pregunta: si hay murmuración, si hay chisme, si hay iras, si hay pleitos, si hay vanagloria, si hay mentira, ¿realmente estás siguiendo a Cristo? Realmente, para que se cumpla esta palabra y muchas promesas más que hemos recibido y podamos tener el carácter y la identidad en Cristo Jesús, realmente lo somos. Realmente lo que tú y yo somos hoy es porque tenemos el carácter de Cristo. Realmente lo es. Y son infinidad de palabras y de promesas que hemos recibido y están estancadas y están detenidas. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si tú crees, vas a poder hacer, te dice la palabra. No tengas temor, que yo voy delante de ti. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi mano no se ha cortado para bendecirte. Se levantarán contra ti, pelearán contra ti y vendrán en una dirección y irán en 7 direcciones diferentes. Pero tenemos que creer, y para creer necesitamos tener un carácter y una identidad en Cristo Jesús. Fuiste escogido para ser rey y sacerdote, para gobernar sobre el territorio donde el Padre te plantó. Porque Satanás viene y te daña la vida. Porque Satanás viene y te destruye todo lo que Dios te ha dado. Porque eres tú mismo que lo permites por tus malas decisiones, por tu carácter débil, por ese carácter donde tú lo tienes, donde soy yo así y de malas. No eres tú así y de malas. Tú tienes que levantarte a tener el carácter en Cristo Jesús. Su palabra está. ¿A dónde has visto tú un rey, un sacerdote, donde se sienta pisoteado, se sienta dañado? Un rey sacerdote tiene poder, tiene autoridad. Y más cuando somos hijos de Dios, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, nos empoderó con poder, con autoridad, con revelación, con denuedo, con sabiduría. Y aparte de eso te dice: todo lo que quieras, todo lo que te falte, pídeme lo que yo te lo doy. Hijos, ¿cuál es el carácter que tienes hoy? ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha entregado? Reyes y sacerdotes. Hay una palabra y te la voy a leer textual, y la quiero leer pero en la palabra de Dios para todos, y está en Santiago 4:1. Te estaba diciendo que hay carácter, hay cristianos con pleitos, con rabias, con iras, con vanagloria, con rencores, con falta de perdón. Y Santiago 4:1 dice: ¿De dónde? ¿De dónde vienen todos los conflictos? Quiero que la escuches, hijos. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? A los que no saben la respuesta, ahí está la respuesta. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que hay líos donde tú y yo nos hemos metido por nuestras malas decisiones? Ahí está. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿Cuáles son los conflictos? Peleas, desiertos, tribulaciones, cosas que nosotros mismos nos buscamos. ¿Por qué? Porque vienen de nosotros mismos. ¿Por qué? Por los deseos egoístas. Deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior.
Porque hay vanagloria, porque hay altivez, porque hay pleitos, porque hay contienda, porque hay falta de perdón, porque hay resentimiento, porque hay odio, porque no tenemos el carácter de Cristo, porque somos egoístas y no pensamos sino en nosotros mismos. Jesucristo, ¿a qué vino? ¿A servir o a que le sirvieran? Y decimos ser seguidores de Cristo, pero que me sirvan, que me hagan. ¿Y yo por qué voy a hacer? ¿Y yo por qué lo tengo que ir a hacer? Son deseos egoístas, y a lo único que nos lleva es ¿a qué? A perder el carácter y a perder la identidad de Cristo Jesús. Porque Jesucristo no es ni egoísta, ni altivo, ni arrogante. Es más, la palabra dice que es manso, humilde. Vino a servir. Y esos deseos egoístas que hay en nosotros nos lleva a perder el propósito y el llamado de parte de Dios en cada uno de nosotros. Pregúntate, ¿cuánto tiempo llevo en los caminos del Señor? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué me estanqué? ¿Por qué no pasa nada cuando oro? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no me responde? Porque oro, ayuno y no pasa nada. Porque voy a la iglesia y no lo siento. Ahí está. Hay deseos egoístas en cada uno. Y esos deseos egoístas solo nos lleva a buscar nuestro placer, nuestro deleite, mi bienestar, lo que yo quiero, lo que yo merezco, lo que yo deseo. Perdemos el carácter de Cristo, perdemos la identidad de Cristo. Y aunque muchas veces nos decimos ser cristianos, somos iguales a los del mundo. Iguales a muchos de los que hay en el mundo. Es más, lastimosamente hay personas en el mundo que dan mejor testimonio de lo que dan muchos cristianos. Y nos tenemos que levantar en el nombre de Cristo Jesús para acudir al llamado de parte de Dios. Este es tu llamado, hijos. El Padre te dice: te corono, te hago rey y sacerdote, y mira, para eso te escogí. Este es tu llamado. Los que todavía no sabían para qué están sobre esta tierra, o no sabían cuál era el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes, Jesucristo sanó, sanaba. ¿Qué más hacía? Predicaba, enseñaba y expulsaba demonios. Ese está ahí resumido, y ese es tu legado. Para esto fuiste llamado. Ese es el llamado que tú tienes. Y no te está mandando como cualquier cosa a que vaya y lo hagas. Te está coronando como rey y sacerdote y te dice: eres un rey y sacerdote. Vaya, ponga manos sobre los enfermos, que te voy a respaldar y los voy a sanar. Vaya, lleve mi palabra y haré demostraciones de poder y de autoridad. Haré milagros. Vaya con poder y autoridad que te he dado, y expulse demonios, átelos y échelos fuera en mi nombre. Vaya, predique mi palabra. Vaya, hace luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Pero para poderlo hacer, para poder llegar a este llamado, hay que tener carácter y identidad en Cristo Jesús. Y la única forma de tener el carácter y la identidad en Cristo Jesús es creer que todo lo que Él te habló, todo lo que te dijo y todo lo que determinó para ti, tú lo eres. Tú eres un rey y sacerdote. No les gustó. Tú eres un rey y sacerdote, y en ti hay poder, hay autoridad. En ti está el Espíritu Santo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Hay una palabra más, es para los que todavía dicen: ay, ¿será que sí? ¿Será que no? En Isaías 61:1
Mira, hemos hablado 2 versículos en medio de otros. Rey y sacerdotes. Y si tú crees, puedes hacer todo esto. Y para los que todavía están, ¿será que sí o será que no? En Isaías 61:1 te dice que Él mismo te ungió. Vamos, Isaías 61:1. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre ti. El Espíritu de Jehová está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti, porque me ungió. Tú eres el ungido de Jehová. Tú fuiste ungido por Dios. Pero te ungió ¿para qué? Para predicar. Aquí está lo mismo de acá. Tú fuiste ungido por Dios. Y aparte de que eres ungido por Dios, te llenó del Espíritu Santo de Dios. Te hizo templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y preparó al Espíritu Santo de Dios para que permanezca en ti. O sea que el Espíritu Santo de Dios va a permanecer en ti cuando tú lo quieras, cuando tú lo permitas y cuando tú te llenes constantemente de la presencia del Espíritu Santo. Él te llenó. Él te dio el Espíritu Santo, pero ya es tú. Eres tú quien tienes que hacer que ese fuego y ese avivamiento del Espíritu Santo de Dios permanezca en ti. Y Él te dice: te hago rey y sacerdote. Te corono como rey y sacerdote. Te pongo y te digo: si tú crees en mí como rey y sacerdote, vas a hacer todo esto. Y si todavía no lo crees, mira que mi palabra te dice: te escogí, puse la presencia de mi Espíritu sobre ti, te unjo para que vayas, lleves mi palabra, para que prediques las buenas nuevas, para que vendes a los quebrantados de corazón, para que publiques libertad a los cautivos y a los presos le hagas apertura de cárcel. Dale ese aplauso al Señor. Eres el ungido de Jehová. Hijos, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. En ti hay poder, hay autoridad. Solo es que tú lo creas. Él está ahí. Tú lo tienes. Tú eres ese templo y esa morada del Espíritu Santo de Dios. Y Él te ha prometido que no te va a dejar solo. Él te ha prometido que donde tú vayas, Él va a ir contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Y si padre y madre te abandonasen, yo te recogeré con todo. Y si tienes miedo, yo voy donde ti, te quito el temor y vas a estar en libertad y en paz. Si tienes hambre, yo te saciaré. Si estás enfermo, yo te sanaré. Si estás en problemas y en dificultades, confía en mí, que yo peleo por ti y concedo los deseos de tu corazón. Aparte de que te escogió, te levantó, te sanó, te restauró, te hace luz para que vayas a ¿qué? A sanar, restaurar, levantar y a bendecir a las naciones. Tú no estás solo. Muchas veces nos sentimos solos. Y muchas veces sentimos que todo lo que teníamos y todo lo que éramos y que las personas que estaban con nosotros ya no lo están. Y nos sentimos solos. Sentimos que hemos perdido el tiempo, sentimos que hemos fracasado. Sentimos que todo se ha acabado. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús que no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y donde tú quieras, Él va contigo. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Hay grandes promesas de parte de Dios para ti. Y solo te digo en el nombre de Jesús: no deseches esas promesas. No tires esas promesas. Aférrate. ¿Sabes qué es lo que a ti y a mí nos sostiene en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en ese día malo? ¿Sabes qué es lo que nos sostiene a ti y a mí? Esa palabra y esa promesa de Dios
a cada uno de nosotros. El poder creer, el poder tener, como su palabra dice, esa certeza y esa convicción que lo que no estoy viendo hoy lo voy a recibir. Estoy convencida que viene para mí. Estoy convencida y estoy segura de que todo lo que Dios habló y todo lo que Dios determinó para mí se va a cumplir. Pero hay una sola condición, y es creer. Creer en su palabra. Su palabra dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tú tienes que creer que fuiste escogido por Dios y para Dios, para hacer cosas sobrenaturales en Cristo Jesús. Y tú tienes que creer que a donde Él te ha mandado, a donde Él te dice que vaya, y a todo lo que Él te dice que hagas, tienes el respaldo de Dios. Tú no estás solo en este mundo. Puede que tu padre, tu madre y que todo mundo se haya ido y te haya abandonado, pero aún con todos tus defectos, con todas tus debilidades y con todo lo que hay en nosotros, a Él le plació poner la mirada en nosotros y traernos para ser sus hijos. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo creamos. Eres un hijo de Dios, donde hay grandes planes y propósitos. Hay un gran llamado de parte de Dios para ti. Ese llamado es: eres rey, eres sacerdote, levántate, gobierna, estoy contigo, pídeme y te daré, te dice el Señor. Tú eres un escogido de Dios, eres el ungido de Jehová. Ahora no me van a poner todo el mundo en las redes sociales: soy el ungido de Jehová. Oh, pues bájenle la vanagloria también, ¿sí o no? Eres el ungido de Jehová. ¿Tú sabes qué significa ser el ungido de Jehová? ¿Tú sabes esa sola palabra qué quiere decir? ¿Sabes qué es ser ungido? Ser ungido es ser lleno del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. En nosotros hay poder, hay autoridad, hay denuedo, hay sabiduría, hay entendimiento, hay revelación. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? Hijos, Dios te está tocando la puerta hoy, y Él quiere que tú te levantes. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Está en Santiago 4:7. Hay situaciones, hay dificultades, hay desiertos, hay tribulaciones, hay pruebas y hay infinidades de cosas por las que podemos estar pasando por nosotros mismos. Pero al igual hay desiertos y hay cosas que Dios permite en la vida de nosotros para Él demostrarnos que aún en medio del desierto, en medio de la situación, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de lo que puedas estar viviendo, Él lo permite. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios en ti. Hay cosas que tú y yo le pedimos a Dios, y el Padre no quiere que pasemos por esas situaciones, pero el Padre dice: ¿Quieres pasarlo? ¿Quieres tenerlo? ¿Crees que es lo mejor para mí? Esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú me pides, esto es lo que yo tengo para ti. Pero si esto es lo que tú quieres, lo voy a permitir. Y permite muchas cosas en la vida de nosotros para que tú y yo podamos entender que dependemos de un solo Dios, un Dios fiel y verdadero, que por más infieles que tú y yo seamos, Él está ahí para nosotros. Cosas que Él permite para que tú y yo podamos levantarnos a creer que somos reyes y sacerdotes,
Que cosas, la misma palabra de Dios dice que cosas mayores que las que Jesús hizo, tú y yo podemos hacer. Pero tenemos que creerlo. Te ungió para que lo hagas. Te preparó para que vayas. Puso su Santo Espíritu sobre ti y te llenó para que vayas y hagas todo lo que Él te dice que tienes que hacer. Pero solamente tienes que creerle. Es el momento que nos levantemos a creer. Ahora lo mirábamos y la palabra en Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea la obra. Va a llegar el momento del juicio, donde tenemos que rendirle cuentas a Dios, y Él nos va a decir: te hice rey y te hice sacerdote, te ungí, puse dentro de ti al Espíritu Santo de Dios, te dije, ves y haz esto, ve y lleva mi palabra, ve, evangeliza, ve y ora por los enfermos, ve y ata y echa fuera demonios, que te voy a respaldar. Y va a llegar un momento que vamos a estar cara a cara con Él, y nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos con todo lo que Él nos entregó y nos mandó a hacer. Ahí lo dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él te da para que tú lo hagas, pero la obra la haces tú. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que el Padre te ha dado? Eres rey y sacerdote, tienes poder, autoridad, has sido ungido, has sido lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué estás haciendo con los dones y con los talentos que Él te ha entregado? ¿Qué estás haciendo? Y muchas veces no lo hacemos por pereza. Hay una palabra que está en Proverbios 6:9, y dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Hoy te lo dice a ti el Señor. Hijos, el Padre te está diciendo perezoso. Escrito está, búscamela, hijo. Proverbios 6:9, para que no digan la pastora se lo inventó y me dijo perezoso. No, ahí está. Tu Padre, el que te creó a su imagen y semejanza, el que te hizo rey y sacerdote, el que te ungió y el que te dijo ve y hazlo, te está diciendo perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y tú vas a decir: es que no es pereza, sino que no sé cómo hacerlo. Si Él te está diciendo y te ungió para que lo hagas y para que vayas, ¿cómo me vas a decir que no sabes cómo hacerlo? ¿Sabes qué es pereza? Ir a buscarlo, ir a tener intimidad con Él, ir a deleitarte en su presencia. Su palabra dice: deleítate en mí, concederé los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová, mas buscad de su reino y su justicia, y todo lo demás llega a ti por añadidura. Perezoso, te está diciendo el Rey. Te está exhortando y te está confrontando. Hijos, el tiempo se acaba. Y mucho de lo que tú y yo fuimos escogidos para hacer, hay muchos que lo quieren hacer y no lo pueden hacer, porque el escogido fuiste tú. Y le estás diciendo: no, todavía no, todavía estoy durmiendo, todavía tengo pereza, todavía no quiero, todavía soy muy niño, todavía estoy muy joven.
O ya estoy muy viejo y tampoco lo puedo hacer. O no tengo trabajo y estoy buscando trabajo. O ya tengo trabajo y estoy muy ocupado y estoy cansado. ¿Cuándo nos vamos a levantar realmente? Lo único que Satanás quiere, hijos, es neutralizarte. Satanás quiere momificarte, que tú seas un dormido espiritualmente. Eso es lo que Satanás quiere, que tú seas neutro, que tengas todo lo que tienes de parte de Dios y que no hagas nada para Dios. Eso es lo que el diablo quiere, sacarte del plan, sacarte del propósito, sacarte de ese llamado que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Satanás quiere contigo. Satanás quiere que tú pierdas el carácter y pierdas la identidad que tienes en Cristo Jesús. Porque si perdemos el carácter y la identidad en Cristo Jesús, nada vamos a hacer para Jesucristo. Perdemos cada promesa, perdemos la palabra, perdemos la unción y perdemos al Espíritu Santo de Dios. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que te vas a levantar para acudir al llamado de Dios. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda obra de Satanás que se haya levantado en contra de tus hijos, la anulo, la destruyo, la desautorizo. Toda obra del diablo que haya venido en contra del plan y del propósito de Dios para los hijos del ministerio del reino sobrenatural de Dios, queda desautorizado. Todo plan de Satanás para quitar el carácter y la identidad de los hijos de Dios se rompe y se anule en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que tú hoy te levantas en el poder y la autoridad para acudir al llamado que de parte de Dios te ha hecho, donde hoy te llenas del Espíritu Santo de Dios y te levantas a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si tú lo crees, dale ese aplauso a Jesucristo en esta noche. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Haz la obra de Jesucristo. Levántate a poner manos sobre los enfermos. Levántate a llevar la palabra. Levántate a profetizar. Levántate a traer sanidad. Levántate a que los demonios tengan que salir huyendo en el nombre de Jesús. Levántate con el carácter y con la identidad de Jesucristo. Tú no eres un aparecido, tú eres un hijo de Dios con poder y con autoridad. Y es lo que el Padre quiere, que tú te levantes en esta noche creyendo. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres un accidente, tú no eres un qué, tú, ayúdeme. O sea, tú vales. Y la palabra de Dios dice que Él te ama como la niña de sus ojos. Hijo, tú vales para Dios. Puede que para el hombre no valgas, puede que para el ser humano seas cualquier cosa. Y la palabra de Dios dice, siendo lo más vil y lo más menospreciado, ¿qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él hizo? Él te tomó a ti y a mí, siendo lo más vil y lo más menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a cada sabio que se levantaba, para avergonzar a todos los que decían: yo soy mejor y yo puedo. Y el Padre dijo: puede que tú puedas en tus recursos, pero yo lo levanto a ellos en mis recursos, en mis capacidades, y haré cosas sobrenaturales en ellos, en el nombre de Jesús. Es hora de que te levantes, hijo. Satanás no puede quitar lo que Dios ya ha hecho contigo. Satanás no puede borrar la huella que Cristo Jesús ha dejado en ti. Hay una huella de Jesucristo en ti, y Satanás ni nadie la puede borrar. La palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quiénes? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él acampa en ti. Y no solamente acampa en ti, Él pelea por ti. Él te defiende, Él te sana,
Él te prospera, Él te bendice, Él te multiplica, Él te levanta, Él te dice no temas, Él te dice levántate, Él te dice ven que quiero hacer cosas contigo. Hijos, es hora de levantarnos. Eres un escogido de Dios y Dios va a hacer cosas sobrenaturales contigo. Y te voy a pedir en esta noche que te pongas sobre tus pies. Vas a cerrar tus ojos y con tus ojos cerrados y en el nombre de Cristo Jesús vas a levantar tus manos. Quiero que me escuches, iglesia. Dios quiere usarte. Y Dios quiere usarte para cambiar el rumbo de donde hay muerte, que haya vida. Dios quiere usarte para cambiar el destino de los de tu casa, de tu familia. El poder, la autoridad, la revelación, la sabiduría. Cierra tus ojos. El respaldo de Dios en ti es para que tú te levantes como un verdadero hijo y hija de Dios, con carácter y con identidad, para que hagas la obra de Jesucristo. Es hora de despertar. Es hora de salir de ese letargo espiritual y comenzar a hacer todo. Hacer toda la obra para la cual fuiste llamado y fuiste escogido. Tú fuiste escogido para deshacer toda obra de Satanás y para hacer la obra de Dios. Tú fuiste escogido para confrontar a las tinieblas. Fuiste escogido para sanar enfermos. Fuiste escogido para predicar el evangelio con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. Aunque el diablo te quiera debilitar, aunque el diablo no quiere que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, Satanás quiere que tú acudas a que te sientas derrotado y fracasado. Satanás no quiere que tú acudas al llamado de Dios. Satanás quiere que tú pierdas la identidad y el carácter en Cristo Jesús. Y Satanás va a buscar cualquier estrategia para sacarte a ti de ese propósito de Dios. Si Satanás puede traer hacia ti problemas en tu hogar, los va a traer para sacarte del propósito de Dios. Satanás va a traer problemas económicos para que en ti no haya el carácter y no haya la identidad. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, pueden haber pruebas, pueden haber desiertos, puede haber tribulación, puede haber el día malo, puede haber enfermedad, puede haber pobreza, puede haber miseria, puede haber escasez, pero en ti tiene que haber el carácter y tiene que haber la identidad en Jesucristo. Que nada ni nada te separe de la presencia de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús vas a levantar tus manos ahí donde estás. Vas a dejar tus ojos cerrados. Padre, hoy en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el poder, en la autoridad, en el lugar y en el ahora, anulo, destruyo, desautorizo, rompo todo plan del enemigo en contra de esta iglesia.
Desautorizo, anulo, cancelo y destruyo todo plan de Satanás para sacarte del propósito de Dios. Anulo todo plan del diablo para que no te deje que seas efectivo en la obra y en el llamado de Dios. Anulo, rompo, destruyo todo plan de Satanás que te haga perder la identidad en Jesucristo. Y declaro, decreto, profetizo que hoy en el nombre de Jesús te levantas, porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, porque eres el ungido de Dios, y te vas a levantar a permitir que el propósito de Dios y el llamado de Dios se cumpla en ti. Hoy declaro que te levantas como rey y sacerdote para gobernar sobre el territorio que Jesucristo te ha dado. Levántate en el nombre de Jesús a confrontar las tinieblas. Recuerda que tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitas que Satanás te robe el carácter y la identidad en Jesucristo. No puedes permitir que Satanás borre la huella que hay de Cristo Jesús en ti. Es hora de que te levantes, que te acerques a Dios y que comiences a hacer mucho más de lo que estás haciendo hasta ahora. Escúchame, iglesia, tú tienes una identidad en Jesucristo. Tú tienes un carácter en Cristo Jesús. Tú tienes unción en Jesucristo. Jesucristo está ahí contigo. El poder de Dios está ahí contigo. Así que en el nombre de Cristo Jesús, comienza a hacer todo lo que tú sabes que tienes que hacer. Es hora de que te levantes a resplandecer en la gloria de Jehová. Hijos, es hora de levantarte, de salir de ese letargo espiritual, de ese adormecimiento espiritual. Es hora de que hoy en el nombre de Jesús, en el poder y la autoridad que Él te ha dado, te levantes como rey y como sacerdote a gobernar. Levántate a poner manos sobre los enfermos. Levántate a llevar su palabra. Levántate a evangelizar. Levántate a romper con cadenas y con ataduras. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Levántate, porque hay un llamado de parte de Dios para ti. Y ese llamado te lo ha hecho hoy en el nombre de Jesús. Y tú hoy te levantas en el nombre de Jesucristo a acudir a ese llamado.